Si encendemos de verdad la luz de nuestro hogar, jamás tendremos que empujar a la oscuridad para que salga. Buenas tardes, bienvenidos al 107.7 del dial Radio Guadaira. Y comenzamos Tan Naturales como Tú. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Buenas tardes, desde la sintonía del Radio Guadaira, el 107.7 del dial, vamos a seguir adelante llevando un poquito de bienestar al bien ser humano. Y hoy tengo una invitada muy especial. Hoy viajamos directamente hacia el norte, viajamos hacia una tierra preciosa y la verdad que os presento a Ana María Santos Vázquez. Ella lleva 25 años desarrollando y aplicando el lenguaje sanador de las flores como terapeuta floral, formadora y elaboradora de sus propios elixires. Es creadora del sistema Floral Ibérica y de la marca Florana, elixires con alma, preparados terapéuticos elaborados artesanalmente con plantas de la península ibérica. Titulada en naturopatía, formadora en terapias energéticas, practitioner de PNL, facilitadora en constelaciones y formadora en acupuntura, aromaterapia, estética natural, y posee una visión holística que le ha permitido enriquecer su sistema terapéutico y sus formaciones. Vamos a saludar directamente a Ana María Santos. Muy buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes. Qué bonito que recibas al programa de Tan Naturales como Tú, porque yo quiero hacer partícipe a todos los oyentes que esta entrevista estaba programada para antes de ocurrir todo lo que ha sucedido en este momento de la alarma y de este confinamiento que hemos vivido con esta situación de vida. Pero yo no podía acabar la sexta temporada sin llevarle a todos los oyentes este libro precioso que llegó a mis manos, que se llama Terapia Floral. Bueno, queremos conocerte. Queremos conocer cómo es que hace 25 años decide tu vida encaminarse al mundo de las flores, al mundo del bienestar y ayudar a las personas. Fue algo muy lindo porque la verdad es que desde toda la vida estoy relacionada con las plantas y con las flores gracias a la mano de mi abuela, que fue la que me enseñó y me llevaba a pasear y a coger en un momento dado setas, en el otro espárragos, después miles de cosas que recogíamos en el bosque. Y ella me iba explicando desde siempre pues cada una de las plantas y me las explicaba desde el cuento para que como niña aprendiera. Y cuando ya me fui haciendo mayor, decidí que tenía que encontrar algo que me permitiera descubrir qué es lo que nos pasaba a los seres humanos, pero que además pudiera estar vinculado con la naturaleza. Y así fue como empecé a trabajar con la naturopatía. Estudié naturopatía y empecé a descubrir diferentes cosas y un buen día llegó a mi vida la terapia floral. Y cuando llegó la terapia floral fue un amor a primera vista y dije, esto es para mí, esto es lo que yo quiero. Y ahí fue donde empecé. Acabé el curso de terapia floral, mi maestro, que era una persona súper entusiasta, me propuso el ir a hacer elixires. Yo sabía dónde nacían, él no. Y nos fuimos a hacer el primer elixir floral. O sea que fue todo desencadenado, fue una cosa detrás de la otra, se encadenó un eslabón con el otro. Y pues mira, llevo 25 años, 30 años ahí con todos los elixires, trabajando con ellos. Qué bonito. Sí, sí. Y al final, pues la obra del libro, después de 30 años de haber trabajado con ellos, pues dije, ya es el momento de esto, que era un curso, que era el curso que impartía, pues ponerle alguna cosa más de cómo encuentro los elixires, qué es lo que ocurre en la naturaleza. Y así nació el libro.
Qué bonito, pues yo soy un apasionado de las flores de Bach y la verdad que me gustaría un poquito profundizar y llevarle a todos los oyentes esa esencia energética o esa esencia vibracional que tienen las flores, porque como naturópata y como una visión holística podemos ver que el ser humano se compone con una parte física, o podemos ver esa totalidad con una parte psicoemocional y con una parte energética o vibracional. Pero las flores es tan sutil y tan bonito el trabajo que se realiza, que me gustaría un poco transmitir a los oyentes qué es o qué descubrió Eduard Bach cuando se dio cuenta de la capacidad que tienen las flores, no ya en un principio activo, sino en la cualidad energética de ese principio activo. Sí, él como médico ya había hecho muchísimas cosas y era reconocido en el mundo entero por su trabajo como homeópata. Uh-huh. Y un buen día, escuchando a un gran sabio que era Rudolf Steiner, cogió como la llamada de que alguien iba a trabajar con las flores, con esas cosas tan simples pero tan maravillosas, porque es el potencial total de la planta, cada flor. Y él cogió pues el testigo y decidió que iba a investigar las plantas que tenía en su entorno. Y así fue como él se dio cuenta de que el mundo vegetal, aparte de darnos de comer, el cuerpo físico también podía ayudarnos a solucionar los problemas psicoemocionales que tuviésemos. Todas esas creencias que nos tienen muchas veces estancados y que no nos dejan caminar, que después se traducen en emociones y al final en el físico, pues él se dio cuenta de que el mundo vegetal nos podía ayudar para todo eso. Y así fue como él también empezó con una nueva carrera. Dentro de su carrera dejó todo lo que ya tenía, que lo conocían en el mundo entero, y se dedicó única y exclusivamente a descubrir la manera de poder sanar el ser humano. Ya no era curar, sino sanar en toda su plenitud, con algo tan sencillo como él decía, que la sanación tenía que ser tan fácil como hacer la miel para las abejas. Y así fue como él descubrió todo esto. Lo que pasa es que para él fue sencillo y también desestimó muchas cosas y estuvo bastante tiempo en su trabajo. Y nos dejó un legado maravilloso, que es el subtítulo del libro, Miguel Ángel, es el manual de instrucciones para el ser humano. Porque... La verdad que, sí, por favor, porque yo estoy emocionado porque, como le digo, soy un apasionado de las flores de Bach, porque como he vivido situaciones que las he probado y inconscientemente he visto un resultado. Y cuando uno es crítico, pero ve, o crítico o observador y ve el cambio, es tan bonito con esa sutileza que trabaja la flor. Yo quisiera un poco saber en qué se compone la flor, porque acabamos de decir que no existe principio activo, que cuando uno toma una flor no está tomando un principio activo, por ejemplo, de una flor como el álamo, o no tiene una cualidad física que podamos... Pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que ocurre para que haya ese efecto en el ser humano? En el tiempo de Bach debía de ser mucho más complicado el poder expresarlo, pero ahora que ya estamos con física cuántica, que ya conocemos que somos vibración, eso es el principio. Eso en patrones de información que se traducen y que se expresan a través de vibración, como las notas musicales, como el color, como el aroma. Cada una de estas vibraciones o cada una de esta forma de vibrar nos ayuda en nuestras emociones, que no dejan de ser emociones. Son las frecuencias de cada una de estas plantas las que nos ayudan a las frecuencias de nuestras emociones. Y cuando alguien tiene un bote de flores, ¿qué es lo que hay dentro? Pues evidentemente en el frasco, desde la parte más pragmática, hay, cuando han hecho un preparado, agua, unas gotitas de conservante natural, que suele ser brandy, y las gotas del elixir floral. El elixir floral es esa información en forma de vibración y frecuencia, que es la que va a impregnar totalmente el agua y después impregnará a nosotros toda nuestra materia. Qué bonito, porque somos agua y verdaderamente el introducir en nuestro cuerpo una vibración equilibrante a una situación particular es interesantísimo.
Pero yo siempre explico a la persona que ahora nos escuche, bueno, pero ¿eso cómo es? Hay algo que me llama mucho la atención, que es cuando uno pone agua a hervir o cuando da calor al agua, por ejemplo, las moléculas empiezan un poco a friccionarse. Pero Ujú. igualmente, si damos golpecitos, esa dinamización que se realiza en el agua, también las moléculas están frotando una contra otra. Y Sí. eso puede crear una, vamos a llamarlo, una conexión de información, ¿no? Sí, pero lo más maravilloso Sí. es cuando haces el elixir, simplemente el agua, que es el gran receptor, es el gran, ¿cómo le diríamos? Disco duro que lo guarda todo lo que conecte con ella a Ujú. nivel de vibración. Hay esos experimentos en los cuales se le habla al agua y se hacen las fotos de cada gota de agua, porque el agua recoge toda la información de lo que sea. Y la información simplemente es vibración y frecuencia. Qué bonito. Entonces, por eso el elaborar un elixir es como hacer un acto de... Es un regalo, porque es maravilloso ver cómo se hace. Se utiliza el gran grabador, el gran disco duro, donde se graba toda la información, que es el agua, y el sol, ese calorcito que nos da el sol. Ujú. Y esos dos elementos, que es el agua y el fuego, junto al aire y la tierra, es lo que compone después el elixir, dependiendo de la frecuencia que va a ser la flor. Bueno, Ana María, a mí me encantaría un poquito conocer cómo después de todos los años estudiando, desarrollando este trabajo tan bonito de Edward Bach, cómo decides crear esta maravilla de elixires florales que residen en la península ibérica. Sí, mira, un día elaborando elixires, elaborando el elixir que para mí es el más espiritual, el más importante del sistema Bach, que es el brote de castaño, porque es el elixir que nos permite aprender de las cosas y no tener que repetir el mismo error. Entonces Ujú. estaba esperando que el brote estuviera en su justo momento para poderlo recoger y elaborarlo, y estaba en una montaña muy especial, que es Montserrat, y estaba viendo cómo estaba todo lleno de plantas en flor de tomillo. Y yo miraba al suelo y miraba el árbol, miraba al suelo, miraba al árbol, y en ese preciso momento decidí que de alguna manera estaba utilizando lo mínimo de mis posibilidades en ese momento, cuando había tanta vida alrededor y yo solamente estaba mirando aquello que tenía que abrirse en un momento dado. Y así fue como hice mi primer elixir de la flora ibérica, y este primer elixir es el tomillo. El tomillo. El tomillo. Qué El bonito, tomillo. porque como planta y como principios activos es una planta muy fuerte, es una Sí, planta potente. sí. Yo me gustaría conocer un poquito el tomillo a nivel psicoemocional o a nivel vibracional. ¿Qué energía o qué equilibrio nos puede ofrecer? Mira, el tomillo es el elixir que nos va a trabajar todo aquello que se queda en nosotros, que va convirtiéndose como un sedimento y que llega un momento que no te permite caminar. Es todo eso que no te permite estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, al tomar el tomillo, lo que observamos es que nos permite estar en el presente y empiezan a ocurrir sincronicidades. Aquellas cosas que dices, uy, hoy he pensado en tal persona y me la encuentro en la calle. Hoy he Ajá. pensado en la otra y ahí está. Entonces empieza a salir a flote, empieza a florecer, a salir hacia afuera todo lo que tú no has querido mirar en un momento dado en tu vida. Y no Wow, te qué queda más bonito. remedio de poder trabajar con eso. Qué bonito y yo la verdad que para mí es una pasión porque me ilusiona cuando disfruto y me enamora cuando hablo de las flores, pero no en su parte física, sino en esa esencia vibracional que tienen. Sí, mira, esto lo que te puedo explicar y lo que nosotros vemos en las plantas es un lenguaje. El mundo vegetal tiene un lenguaje como lo tiene todas las cosas en la vida.
A esto lo llamó Paracelso la asignatura, que quiere decir cómo la planta se expresa, cómo la planta nace, dónde nace, qué es lo que hace para vivir, para sobrevivir, cuál es el fruto, cómo es su fruto. Todo eso nos está hablando de la personalidad de esa planta, si le podemos llamar personalidad. Y entonces eso es una de las informaciones que esa planta nos da. Todo esto yo lo aprendí gracias a conocer para qué servían las flores y encontrar dónde nacían las flores. Entonces ahí donde estaban las flores, donde crecían ellas, tenían la particularidad de lo que sabía que expresaba cada flor. Entonces fue una de las formas que utilizo para saber para qué sirven las diferentes plantas, las diferentes flores que tenemos en nuestro entorno. Entonces, una de las cosas maravillosas que descubrí también en todo este proceso es que tú tienes en tu casa o cerca de ti las plantas que necesitas por el momento en el que estás en la vida, o conflicto que tengas, o esperanza que tengas. Tú tienes en tu entorno aquello que necesitas para vivir. Y llegan de forma inesperada muchas veces. Si tienes una maceta, surgirá la planta X que te estará hablando de algo que a ti te está ocurriendo y se morirá justo cuando ya no la necesites, por ejemplo. O te la traerá un amigo y te traerá un ramo de flores, o te traerá una planta, o ocurrirán estas cosas. O estarás enamorado de algún árbol o algún arbusto o alguna planta que también está diciendo cosas de ti mismo. Pues me acaba de dar la explicación de por qué los rosales de mi casa están tan bonitos y los jazmines y los geranios se me han secado. Interesante, muy interesante. Sí. Ay, Ana María, yo disfruto muchísimo porque, ya te digo, es un mundo tan sutil, porque cuando hablamos de flores, la persona que nos escucha tiene que entrar en otro plano. Totalmente. Porque estamos acostumbrados a lo que vemos, a lo palpable, a lo real, o supuestamente mal llamado real, porque no va a ser real lo que no vemos, pero vibracionalmente está ahí. Bueno, yo siempre digo que mi experiencia personal con las flores ha sido el camino más bonito que he podido tener a lo largo de mi vida. Pero he descubierto en este momento que el hecho de que llegues a crear esa maestría con un estudio, un trabajo y que nos hayas ofrecido esos productos Florana, pues la verdad que lo agradezco y me gustaría conocerlo mucho más. Gracias, muchas gracias. La verdad es que es un trabajo que no es trabajo, que es algo que yo digo que soy hacedora, porque Miguel Ángel, cuando voy a hacer un elixir, no siempre puedo hacer el elixir que quiero, es perseguir el momento para hacer el elixir, porque parece muy sencillo, pero tienes que encontrar esa planta que tú quieres en el lugar oportuno, que no haya contaminación, que además se haya querido la planta nacer ahí, que sea autóctona, que salga allí porque quiere ella. Y además necesitas una situación atmosférica X para poder elaborar el elixir. Nosotros lo hacemos solo por solarización. Entonces todo eso se tiene que dar y no se da cuando tú quieres. Y tiene que ser a primera hora de la mañana. Y no se da cuando tú quieres, se da en el momento adecuado. Y entonces así, en cierta manera, cuando permites que la vida te vaya acompañando, las cosas son lindas, son hermosas, son muy bellas. Bueno, habrá muchísimas personas en este momento que estén escuchando y digan, uy, pues yo tengo en el bolso un botecito de Rescue Remedy. Sí. O yo he estado tomando en un momento de mi vida esta flor. Pero yo quiero hacer partícipe a las personas un poco de la utilidad puntual y recomendada que debe tener la flor. Sí. Porque yo creo que uno mismo no es objetivo a la hora de poder saber qué es lo que tiene que tomar. Y creo que hasta se lo digo que yo personalmente no suelo preparar mis flores. Intento de que alguien conocedora, amiga o amigo me recomiende qué es lo que en ese momento de mi vida tengo que tomar. Porque creo que esa visión hace primeramente el que porque uno puede estar metido en su problema, en su situación, y a lo mejor no es consciente que el verdadero problema es otro. Claro. Aquí tenemos que distinguir varias cosas y una de ellas es
como decía el doctor Bach, que cada uno tenga en su casa el botiquín, porque eso Ajá. quiere decir varias cosas. Quiere decir que tú eres consciente y de cada una de las emociones que tienes, cosa que es bastante complicado porque no se nos han enseñado a descubrir nuestras emociones, pero sí se nos ha enseñado a tapar nuestras emociones. Entonces, con lo cual, desconocemos totalmente cuáles son estas emociones, pero podemos tenerlo en casa como botiquín floral. Yo me quemo, me pongo un elixir que sé que me va a ayudar cuando me he quemado. Tengo un susto, me tomo el elixir, me duele la barriga. Yo estoy hablando de la parte física, date cuenta, porque los elixires florales trabajan en todos los niveles porque es frecuencia y vibración como lo somos nosotros. Nuestras emociones forman parte de nosotros como nuestro hígado, en todo nuestro cuerpo y nuestro campo, como nuestra oreja y como todo. Y más allá de nosotros, todo lo que nos envuelve también forma parte de nosotros. Entonces, como botiquín lo podemos tener en casa de forma maravillosa para nuestro niño que no puede dormir porque está súper excitado y es una criatura que se mueve muchísimo y no hay manera de que se pueda ir a la cama. Hay un elixir que le va a ayudar a poderse relajar y moderar toda esa energía, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos un problema, tenemos que hacer un proceso terapéutico. Y en ese proceso terapéutico es donde sí tienes que estar acompañado por alguien que conozca verdaderamente las flores. Porque nosotros, si estamos con ese problema, es porque no sabemos ver qué es lo que nos está ocurriendo. Entonces, por muchas flores que yo pueda pensar que tengo que tomar, no estaré tomando la adecuada porque si no, no tendría el problema. Porque la conciencia, que es lo que decía Bach, es lo que inmediatamente nos va a sanar a todos, tanto física como emocional, como psíquicamente. Pero para llegar a esa conciencia tenemos que estar, pues, no vuelvo a repetir la palabra, pero tenemos que estar conscientes. Y como muchas veces la vida, con el espejo, con la situación que está pasando fuera, nos podemos ver reflejados en nosotros. Pero eso todavía es peor o es más difícil que el entender qué es lo que nos está ocurriendo. Por eso es tan necesario ir a alguna persona que verdaderamente conozca los elixires, que conozca la terapia floral y dejarte acompañar para irte descubriendo poco a poco a ti, a tus emociones y a tu cuerpo. Que al fin y al cabo es lo que hemos venido a hacer a este mundo. Esto se merece un ole. Te lo digo, Ana María, porque qué explicación más bonita a la hora de poder, primeramente, tener esa visión muchísimo más objetiva de la visión de las flores, porque como es algo tan sutil, tan vibracional, y como yo siempre digo, las columnas de vida están en comunicación y siempre tienen un reflejo una con otra. Y cuando trabajas esa parte vibracional, igualmente va a mandar una información a la parte física o a la parte psicoemocional, equilibrando vibracionalmente todo ese organismo. Claro. Y igualmente si tomamos una infusión a nivel físico nos va a realizar un efecto por sus principios activos, pero va a equilibrar ese efecto psicoemocional que nos va a ofrecer y igualmente nuestra vibración cambiará. Sí. Bueno, yo quisiera transmitir a todos los oyentes que cómo pueden conocer a Ana María Santos. Yo quiero conocer las actividades que se realizan, los cursos y ver un poquito ahora mismo me imagino que con la situación que vivimos la agenda está un poquito trastocada, pero yo quiero que nos comuniques un poco qué es lo que ofreces a las personas que quieran acercarse a Ana María Santos o a Florana. Sí. Mira, en la página web de anamariasantos.es y florana.es podéis encontrar la agenda. Pero ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Como Ana María Santos y con la ayuda de Florana, damos cursos de elixires florales, tanto de Bach como de flora ibérica. ¿A qué nos ayudan estos cursos? Primeramente, a conocernos a nosotros mismos, descubrir que estas plantas nos pueden ayudar, estas flores nos van a ayudar a poder estar nosotros mejor en cada momento, y no solo nosotros, sino también los demás, los que tenemos en nuestro entorno y a la gente que queremos. Y después, ese lenguaje de las plantas y de las flores nos ayuda a entender mejor la vida, porque con cada una de estas plantas que vamos encontrando podemos ir leyendo lo que va ocurriendo, como hacían los indios americanos en las películas, los Sioux que iban mirando todas las cosas que pasaban. Esta es una manera de leer la vida.
Por otra parte, como conoces tus emociones, también vas viendo que las otras personas tienen el mismo problema que tú. Que no porque en un momento dado se enfaden siempre son malos, sino que es algo puntual que le está ocurriendo porque hay otra cosa más profunda que les está haciendo daño. Y es el entendimiento y la comprensión que llega al final a una compasión para que podamos convivir todos de una mejor manera. Estos son los cursos que hacemos. Después hacemos salidas al campo, que ahora sí que lo tenemos un poquito peor, pero hacemos salidas al campo para descubrir lugares de poder y qué plantas son las que están allí. Y después hacemos también, lo hacíamos en julio, pero este año lo haremos en agosto, un fin de semana para aprender a conocer las plantas y, si se puede, elaborar un elixir floral según la meteorología de ese fin de semana. Ay, ojalá y se acabe ya esto pronto y pueda dar un salto y poder conoceros y conocer todas las actividades que realizáis. Y un poco yo es que me encanta eso que has dicho de salir al campo a buscar plantas, el convivir, que creo que es lo más bonito también, y el poder aprender es algo maravilloso. Y además, Miguel Ángel, cuando empiezas a entender, solamente con que alguien te acompañe para poder ver por primera vez qué quiere decir, cuál es el mensaje que tienen las plantas, cómo se expresan, después es muy fácil, porque es algo que lo llevamos interiorizado, pero no lo hemos sacado. Es nuestro tesoro más oculto, el entender la vida. Entonces, creo que en el momento que eso sucede, como solemos decir en Tan Naturales como Tú, ocurre una resonancia donde lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo, lo que estás aprendiendo, resuena como si ya lo supieras. Sí, como si ya lo supieras. Creo que eso, cuando llegas allí al campo o ofreces esa emoción a la persona, es como si ya le sonara o como si ya lo supiera. Sí. Qué bonito, Ana María, poder presentar tu libro Curso Avanzado de Terapia Floral, Manual de Instrucciones para el Ser Humano. Yo quisiera, antes de finalizar la entrevista, porque creo que podríamos seguir adelante y disfrutar muchísimo, dar una recomendación a la persona que nos escuche en este momento, darle algún mensaje, lo que te salga del alma, que pueda llegar a nuestros oyentes. Principalmente, y en los momentos en los que estamos, es busca tu interior y conócete a ti mismo. Todo lo que ocurre es siempre para algo y hay que encontrar ese para qué. Todo lo que hay en tu entorno es para algo. Y más rápido lo aprendas, más rápido lo puedas integrar, más fácilmente pasarás a la siguiente lección. Esto es continuamente, es estar aprendiendo. Eso es lo maravilloso. Que el ser humano es maravilloso y que esa interacción que nos enseñó el Dr. Bach del ser humano y el mundo vegetal es maravillosa, y que vamos los dos unidos de la mano desde siempre, desde el principio de unos está el principio de los otros, y es muy interesante que nuestros niños puedan aprender esto, que puedan aprender de sus emociones, de cómo esas emociones actúan en su cuerpo físico y en su vida cotidiana, y cómo con una simple flor, que es lo más maravilloso del mundo, puede corregir eso que le está provocando alguna desarmonía o algún dolor. Muchísimas gracias, Ana María. Ha sido un verdadero placer. Desde Alcalá de Guadaira te abrazo, porque creo que el presentar tu libro Curso Avanzado de Terapia Floral, sentir tu vibración y poderle llevar a todos los oyentes este mensaje tan bonito de las flores, pues ha sido todo un gusto. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros. Pues un abrazo telepático y nada, estamos en contacto próximamente y que espero que esto sea un inicio. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. No te escapas, que llevo 3 noches sin dormir, hijito. O Fígaro te saca la muela o yo te saco los ojos. ¿Qué prefieres?
y caballero, que a todo el mundo venderle quiero. De mis claveles la maravilla, lo más hermoso que hay en Sevilla. De mis claveles la maravilla, lo más hermoso que hay en Sevilla. Yo no tengo jardín ni azotea, ni arriates ni huertos en flor. Los claveles los llevo en la cara, porque me lo siembra la gracia de Dios. Los claveles los llevo en la cara, porque me lo siembra la gracia de Dios. La que no tenga novia, la que se le fue al marido, la que está en relaciones 22 años seguidos, si se adorna la cara con estos claveles míos. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Tenemos oportunidad de hablar con un doctor que es el doctor Xavier Uriarte. Vamos a realizar una conexión y vamos a ir a la otra parte del país. Nos vamos a ir desde Andalucía viajando directamente hacia una ciudad muy bella, fronteriza, y nos vamos directamente hacia Gerona. Muy buenas noches, Xavier. Muy buenas noches, Miguel Ángel, aquí estamos. Lógicamente hay familia de allí, sí, de esa buena tierra. Sí, Miguel Aunque Ángel, sí. Yo tengo que decir, porque Xavier es nacido en Bilbao. Soy nacido en el País Vasco, concretamente en la ciudad de Bilbao, y enamorado me vine, como me pude venir a cualquier lugar de España, porque soy un enamorado de todos los territorios de España, me vine para Gerona y aquí hemos desarrollado prácticamente toda la vida profesional. Me vine con 23 años. Y aunque mantengo mucho contacto con Euskadi, pero mantengo mucho contacto también con Andalucía, Castilla, País Valenciano, toda la zona oeste, Zamora, Galicia. Bueno, ya te digo, soy un encantado. Bueno, yo tengo que recordarle a toda la audiencia que él es licenciado en Medicina, especialista en rehabilitación, es autor de muchísimos libros, es naturista, realiza lógicamente cursos de medicina naturista para la Universidad de Barcelona y de Gerona. Y es el presidente de la Liga por la Libertad de Vacunación. Y como este espacio en Radio Guadaira los miércoles abre una ventanita al bienestar del ser humano, a todas las personas que intervienen y que colaboran con tan naturales como tú, siempre le pregunto cómo es que llegan a este camino dentro de la salud, del bienestar, en pro del ser humano. Pues Miguel Ángel, como la bella canción y bonita y alegre canción que habéis puesto, con nuestro pensamiento navegamos, ahí es donde descubrí en un momento determinado, a través de mi enfermedad, a los 18 años y ya habiendo iniciado el primer año de estudios en medicina, en el País Vasco, pues fui limpiando mi pensamiento que había navegado hasta los 18 años y encontrando un nuevo pensamiento, pues que me ha ayudado mucho en la vida y que me ha aclarado mucho y que mi vocación es explicarlos desde mi experiencia a los demás. Y fui a dar con algo tan sencillo como es autorregúlate tú mismo con lo que tienes en tu medio para que no tengas que innecesariamente pedir ayuda fuera para que te autorregulen. Entonces esto es lo que he ido explicando a lo largo de mi vida y de mi pequeña a mayor experiencia con 62 años a lo largo de los territorios de España de manera continuada.
Es muy interesante porque dentro de su línea ha comentado algo muy interesante, que sería un poco ayudar a las personas a que no enfermen o que estén siempre dentro de un estado de salud óptima y que puedan realizar ese estado de salud óptima en su día a día con los recursos que nos ofrecen la naturaleza. Así es. Incluso este es un ámbito muy, muy interesante, el de innecesariamente las cosas que sean innecesarias, que no nos hagan que no enfermar. Realmente en la vida vamos a enfermar porque hay cosas que son necesarias. Hay cosas, disgustos, cosas que no esperamos, limpiezas por excesos que podemos estar aguantando durante tiempo. Entonces la enfermedad también hay elementos que nos pueden ayudar a entenderla, a pasarla mejor, pero sobre todo insistiendo en las cosas innecesarias. O sea, si yo puedo evitar un tipo de comida, pues que es innecesaria, y puedo adoptar otro tipo de comida, si yo puedo desprenderme del wifi y de los campos magnéticos y puedo funcionar de otra manera, quiere decir que con lo innecesario lo dejo, actúo lo mínimo, porque lo innecesario realmente me va a desequilibrar la salud. Esto es un poquito lo que intentamos explicar. Lo necesario nos va a enfermar, porque es la vivencia propia de la vida que tenemos que pasarla, queramos o no queramos. Pero lo innecesario es lo que es interesante, que quiere decir lo que no necesitamos. Esto es lo que realmente nos va a hacer perder el equilibrio en salud. Esto es el núcleo, diríamos, de lo que intentamos explicar. Es interesantísimo porque efectivamente si eliminamos... Y qué bonito lo que ha comentado, que muchas veces la enfermedad es hasta el proceso de sanación y es hasta el proceso de comprensión de ese estado de salud. Mira, en el 76, 75 nos enseñaron, después de toda una serie de convenios hechos en la OMS, en una OMS abierta, Organización Mundial de la Salud, como fue en los años 70, nos enseñaron que el concepto ecológico de salud es el bienestar. Pero faltaba un concepto que luego lo hemos ido añadiendo a lo largo de las décadas del siglo XX y de este siglo que hemos iniciado, que es que la enfermedad también es una manera y un aviso para recuperar el equilibrio perdido. Por lo tanto, hemos completado ese ciclo que nos habían enseñado con el hecho de que la enfermedad siempre es una indicación, siempre es una punta del iceberg que nos enseña a que algo está en desequilibrio, algo está por debajo, mucho más potente, que no va con nuestro ritmo, que no va con nuestra manera, que no va con nuestra forma de ser y que nos puede desequilibrar. Por lo tanto, tan importante es la enfermedad como tan importante es comprender y entender cómo nos podemos mantener en salud. Estos serían. Precioso, porque son palabras muy claras y muy impactantes con lo que son ciertos conceptos que pueden un poco pensarse más enrevesados, y son muy claritos y muy directos. Y en base a esto, Miguel Ángel, es lo que nosotros hemos ofrecido ya desde hace unos años, porque aquí en Gerona, de una manera no jurídica, no como asociación, formamos lo que fue y lo que es actualmente, después de casi 40 años, lo que es la Escuela de Salud. Y en esta Escuela de Salud hemos introducido un concepto actual propio del año 90, del 2000-2017, que es la ecología, que es allá donde vivo, que es el hogar donde vivo, sea mi techumbre, sea mi casa, sea mi campo, sea mi río, sea mi ciudad, sea donde sea. Estamos en íntima relación con esta casa, y esta casa, en una época tan sensible como es la infancia, estamos hablando de cuando yo estoy 9 meses dentro de mi madre hasta yo estoy mis 10, mis 12 años, época de pubertad, época muy sensible a todos los tóxicos que pueda haber en mi casa, y por eso que partimos desde un concepto de ecología propia de nuestra casa y revisamos todos los tóxicos medioambientales con herbicidas, fármacos, vacunas, y
un aspecto muy importante, campos electromagnéticos actualmente. Por decir 3 o 4 toxicidades que están conviviendo con nosotros y que es importante saber que la tenemos en nuestra propia casa. Bueno, si nos paráramos a pensar un poco en la alimentación, el concepto de alimentación en el momento que vivimos, que todo ya tiene una elaboración, ya todo está preparado, lógicamente Sanidad pide que tenga una conservación, todo este tipo de procesos en los alimentos que comemos es una de las cosas principales que deberíamos de tomar conciencia. Sí, lo que pasa es que es importante, como siempre decimos, el pensamiento siempre tiene que estar actualizado. Y ese concepto de que todo tiene que estar puro, sin microorganismos, elaborado, que no puede hacer ni una comida ni unos pasteles en el colegio, que todo tiene que estar con plástico, desinfectado, es un concepto que no pertenece ya a nuestro siglo XXI, es un concepto del año 1950. Por lo tanto, Sanidad debería de revisar este concepto infeccioso, porque actualmente está superado por el tóxico de las comidas elaboradas, por el tóxico de los fritos, por el tóxico de los plásticos, por el tóxico de las comidas con insecticidas y herbicidas. Por lo tanto, planteamos que Sanidad tiene que revisar esos conceptos porque son anticuados, ya tienen sus 60 años, toca revisarlos. Uy, estoy recordando ya en esos años que se puso la promoción del alimento y de cómo tendríamos que comercializar el alimento. Pero volvemos ahora a un concepto mucho más natural, como comentaba, mucho más ecológico, tanto en nuestra alimentación, pero extendido a nuestra vida social, emocional y general, ese concepto de ecología dentro de nuestra vida. Correcto, y has dicho muy bien, porque la ecología no es solamente la casa en la que vivimos, la casa fuera de nosotros, nuestras comunidades y territorios, sino es nuestra propia casa en el interior. Como en nuestra propia casa tenemos la habitación, tenemos el lavabo, tenemos el lugar donde comemos, tenemos el lugar de nuestra espiritualidad, tenemos el lugar de nuestra emotividad, tenemos la espiritualidad de nuestra capacidad mental, y según cuidemos podemos sufrir menos en la vida, o según no cuidemos podemos sufrir mucho más. Por lo tanto, como muy bien has dicho, ese concepto ecológico no solamente es medio externo, sino también espiritual, emocional y mental. A estos niveles es importante que llegue esta contemplación de la ecología y de la integridad del individuo, correcto. Xavier, yo veo aquí la cantidad de libros que has escrito y que has hecho llegar a los lectores, y en algunos de ellos, creo que casi todos de ellos tienen una dedicación especial, pero ya que te tengo aquí con nosotros, sí. Hay 3 libros muy importantes, que es Inmunidad o Vacunas de las Verdades y de los Riesgos. Sí. Otro que es Remedios Populares del Uso Tradicional en España, que me ha interesado muchísimo porque creo que debe recoger tradiciones de toda esta nación española. Y luego Los peligros de las vacunas. Sí. Hay varios libros relacionados con las vacunas, y creo que ahora mismo se habla mucho del concepto de la vacuna, porque es que antes ni siquiera nos daban oportunidad de pensar, porque yo recuerdo en el Colegio Salesiano de aquí de Alcalá de Guadaira colocaban un día 720 niños y salían los 720 niños vacunados sin respuesta, sin consenso ni nada. Sí. Entonces, ahora estamos mucho más informados, o queremos más información sobre el concepto de la vacunación. Y a mí me gustaría conocer un poco los pros y las contras entre estos conceptos que hay ahora de la vacunación sí o la vacunación no. Sí, es muy importante, Miguel Ángel, pensar en que nosotros, la reflexión que hacemos, y te digo ahora ya desde nosotros como colectivo, como asociación jurídica propiamente, fundada hace ahora 30 años bien, la Liga por la Libertad de Vacunación, nosotros no estamos nunca en la diatriba de si sí o si no, si el blanco o si negro, sino nosotros lo que creemos es que actualmente hay una libertad de vacunación
en todo el territorio y en todas las autonomías de nuestro país. Por lo tanto, sobran cualquier presión sanitaria, administrativa, educativa, sobra, porque no hay ninguna obligación. Estamos en el campo estrictamente jurídico de libertad de vacunación. Por lo tanto, pedimos que la ley del 2002, que se ha puesto en funcionamiento en todos los territorios, que es la del paciente, la ley de sanidad del paciente, las personas sean previamente a un acto médico informadas, y en el tema de vacunas sean informadas de lo siguiente: de la composición, 55 componentes que forman parte de las vacunas, los efectos adversos. Cada 2 millones de personas, de dosis, una persona muere. Cada 10.000 dosis, una persona tiene una lesión neurológica severa importante. Que esto se explique, y con el consentimiento informado, yo, previamente informado, decido si no o si sí. Pero es que parece además que estamos en un país que no nos enteramos, porque es una ley del 2002 en que todo acto médico tiene que estar suficientemente informado, pensado por el paciente, y luego en el consentimiento informado firmado, si quiere ese acto médico o no lo que quiere, porque ha estado muy bien informado. Por lo tanto, en este momento estamos, y no estamos sino por descalzar poco a poco el calendario vacunal, en que es increíble que en los 2 primeros años estemos expuestos prácticamente a unas 20 dosis de un fármaco complejo, tóxico, como es la vacuna. Por lo tanto, que se revise el calendario vacunal, que se deje libertad de vacunación, y todos están contentos. Quien quiera vacunarse de algo, que se vacune. Quien quiera vacunarse de nada, que no se vacune. Y quien quiera vacunarse de todo, que se vacune. Pero sobre todo, libertad de vacunación. Y de información, que ahora mismo es importante, porque ahora parece ya que si se le pregunta al médico puede hasta molestar. Y la verdad que la información es importantísima antes de tomar una decisión. Porque no es en sí la vacuna, es todos los ingredientes que tiene la vacuna que pueden permanecer en nuestro organismo, y no en este momento, sino a largo plazo, producirnos algún... Correcto. Nosotros podemos acumulativamente, a lo largo de los 2 primeros años de vida, que son 24 meses, más los 9 que estamos intrauterinamente, que también meternos más vacunas, estamos expuestos a todos estos componentes que, como muy bien has dicho, forman parte de la vacuna. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar informados correctamente. Como hay un calendario vacunal, también hay un consentimiento informado, y como no hay obligación, que nos den la información. Pero realmente la información que están dando las administraciones son insuficientes, y delante de esto es lógico que haya siembra de duda en esta última década, desde el año 2000, 1995, la duda todavía y cada vez está aumentando entre la población y los profesionales. El otro día me preguntaban, cuando sintieron que iba a tener la oportunidad de hablar con usted, me hicieron una pregunta, y la verdad que dije, bueno, la vamos a reservar para comentársela a Xavier. Sí. Me comentaban que, por ejemplo, si hay niños que tienen una vacunación ya realizada, normativa sanitaria, y hay convivencia en escuelas o en colegios con niños que no tienen esas vacunaciones, ¿hay algún tipo de influencia negativa hacia los niños que ya están vacunados? Evidentemente, sí, evidentemente. O sea, nosotros somos, como seres, somos una carga biológica, que es la suma de mis cromosomas como células humanas, y que son mis cromosomas como células, bacterias, virus, hongos y protozoos. Por lo tanto, nosotros es un conjunto. Hay 3 veces más de este tipo de células que las células propiamente humanas. Por lo tanto, cuando a mí, además de laboratorio, artificialmente
me pueden inyectar millones de difterias, millones de tosferina, millones de gripe, a mí mi carga propiamente natural me añaden mi carga propiamente artificial. Que eso es eliminado por todas las vías de eliminación, desde orina, desde sudor, desde mucosidad y desde defecación. Por lo tanto, la población que no está vacunada, como la que está vacunada, pero sobre todo la que no está vacunada, entra en contacto con estos microorganismos. Por lo tanto, crea una situación nueva en los no vacunados que puede ser perjudicial para la población no vacunada, sin contar con el mercurio, sin contar con el aluminio, con el antibiótico o los 55 tóxicos que además forman parte de la vacuna. Por lo tanto, es un riesgo para el no vacunado, es un riesgo real. Hay algunas vacunas que tienen o pueden tener más importancia que otras de las que normalmente, porque yo creo que ahora, que si algunas dicen que son obligatorias, que las otras que no, que las otras valen que la tienes que comprar y se la tienen que poner. Este abanico de productos farmacéuticos que hay, ¿podemos un poco ver cuáles son las que verdaderamente tienen una utilidad razonable y cuáles verdaderamente no tienen esa utilidad? Nosotros lo que hacemos es dar la información, sí, como tú dices, en todas estas categorías. Quiere decir, hay vacunas que no son aceptadas por la administración, porque considera que no aportan nada positivo. Es la de la meningitis B, es la del neumococo, ha sido la de la varicela y la del intestino rotavirus. Esta es la que te dicen por mano y por papel extraoficial que tú puedes comprarla sobre un precio de 100 euros cada vacuna de las 2 o 3 que te tienes que comprar, y luego ahí interviene la pediatría privada, que en ese asuntillo de ponértela privadamente también tienen sus beneficios. Esto por un lado. Por otro lado, están vacunas que, aunque están reconocidas por la administración, hay un gran oscurantismo por la oposición que han creado, que son la de la gripe y que son la del papiloma. Por lo tanto, es una segunda categorización, aceptadas por la administración, pero que están puestas en dudas. Y ahí tendríamos otra tercera puesta ya en duda en los años 50-60, que sería la de la tosferina. Por lo tanto, tendríamos tosferina, papiloma y gripe, que aunque están aceptadas por la administración, por lo tanto no hay que pagarlas, están en el calendario, se considerarían dudosas. Y teniendo en cuenta que la tuberculosis, que dio sus problemas en los años 20, 30 y 40, en algunas de las comunidades de España está sugerida y en otras ni aparece en el calendario. Por lo tanto, tenemos 4 que son evidentemente dudosas. Y luego damos información para que las que quedan, difteria, sarampión, paperas, rubeola, hepatitis, damos una información para ver si entre las personas que lo sufren, entre los efectos adversos de las vacunas y las características del individuo, el terreno, merece la pena o no merece la pena. Y esto siempre es una estricta decisión del ciudadano. Nosotros únicamente damos la información. Es interesantísimo, Xavier, poder hablar contigo porque son temas que normalmente o ha estado muy vetado o normalmente siempre se ha visto las personas que han promovido la no vacunación y la respuesta médica al contrario de la locura. Pero esto me es muy interesante porque refleja una nota informativa. Miguel Ángel, además te diré una matización muy interesante que ha sucedido últimamente en los territorios de España. La administración, a todos los que damos una información crítica o damos información, nos tildan a finales del año 90 de antivacunalistas. Con ello, la administración lo que hace es quitarse de en medio toda una corriente rica en toda España y de todos los españoles y ciudadanos de España
de una corriente muy innovadora para aportar un equilibrio en los desequilibrios de nuestro sistema sanitario. Y, curiosamente, ellos que crean este término y nos dicen antivacunalistas, porque nosotros somos movimiento de libertad de vacunación, no saben resolver este tema si no es a través del castigo. Uh-huh. Y entonces te llaman, te dicen que te castigarán, te dicen que si no cambias lo que dices, te castigarán, y sin embargo, cuando se tiene por primera vez una entrevista oficial, acaban aceptando que se habían equivocado en el concepto antivacunalista. Uy. Uh-huh. Porque ven que hay luz en lo que estamos diciendo, pero que ha habido una ruptura del diálogo brutal. Uh-huh. Y empiezan a aceptar, como jueces en Gijón y en Salamanca, empiezan a aceptar investigaciones de que qué es eso de la vacuna, que es posible que mueran gente después de vacunarse, que es posible que los antivacunalistas, que ellos decían que crearon ese término, lo inventaron para apartar toda una opinión de conocimiento, empiezan a darse cuenta que, ostras, que podemos hacer algo bonito entre todos. Wow. Sería muy interesante porque por lo menos nos abriría un poco la visión, no ya solo a la persona que tiene interés en el conocimiento, en la información, sino que cuando tengamos a un doctor o a un médico delante que podamos recibir toda la información correcta. Así es, Miguel Ángel. Xavier, agradecerle de verdad porque ha sido un tiempo muy nutritivo. Qué bien, Miguel Ángel. Xavier, encantado de que nos hayas recibido. Pues yo también, ya Miguel le Ángel, digo. Pues de eso se trata, Miguel Ángel, y gracias por dar este espacio. Muchísimas gracias, un cordial abrazo, Xavier Uriarte. Muy bien, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Donde estás ahora es el reflejo de lo que eras y hacías en el pasado. Si quieres saber cuál podrá ser tu futuro, pon atención en lo que estás haciendo ahora. Qué bonito, qué maravilloso mundo de las flores. Cuánto hemos aprendido de las flores, sus esencias, y gracias a Ana María Santos y a este libro que nos presentó que se llama Terapia Floral. Muchísimas gracias. Desde aquí, desde Radio Guadaira, les emplazamos para otro programa, siempre martes y jueves a las 9 de la noche. Recuerden, las redes sociales nos encuentran en Instagram, en Facebook, Tan Naturales Como Tú, y si quieren pueden entrar en nuestro canal YouTube, Tan Naturales Como Tú Oficial, y encuentran los 6 años de programas que llevamos realizando en la buena onda de Radio Guadaira. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control, se despiden hasta el jueves porque somos tan naturales como tú.